Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para celebrarte, Señor, adorarte, agradecerte tantas cosas que nos has dado, Señor, pero también para aprender de ti, Padre. Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, disponga nuestro corazón, Señor, y siembres en estos corazones, Señor, en nuestros corazones tu palabra. Que produzca por tu palabra, Señor, sembrada en nuestros corazones, el fruto que tú has deseado para nuestras vidas, Señor. Fruto al 100%, Señor. Fruto que permanezca, fruto que te glorifique, Señor. Habla a través de mí, Señor, cubre mis deficiencias, Padre, que tu Espíritu Santo fluye, Señor, con poder, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Y esta sesión es una sesión que le añadimos a la serie original, es decir, no la van a encontrar a los que dijeron, ya he visto todas las series. Esta no la han visto, ¿sí? De hecho, esta es la que sigue, van a ser nuevas. Vamos a hablar de los retos de la mujer, ¿sí? Quiero hacer primero un recalentado de lo que hemos estado viendo. Sí, hemos estado viendo la problemática de hoy en día que tienen los matrimonios, y muy particularmente los matrimonios cristianos, cómo han sido atacados de muy diversos frentes, a punto de que hay menos matrimonios y hay más divorcios. O sea, la gente se casa menos y se divorcia más. Imagínense a dónde vamos a llegar, ¿sí? Al punto de que habíamos comentado que la estadística de divorcio en Monterrey, en Nuevo León, es más del 50%. Cuando hace unos años era 8, 6%, saltó a 60%. Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí platicamos acerca de eso, la problemática. Y vimos la definición del matrimonio, si se acuerdan. Era importante entender y partir de una definición para saber de qué estábamos hablando. Y habíamos comentado, ¿quién se acuerda lo que significaba matrimonio? Un pacto. Es una relación de pacto ante Dios. ¿Se acuerdan? No era una relación comercial, ni de amistad, ni de noviazgo. Es una relación de pacto, que es la relación más de compromiso de más alto nivel al cual uno se puede llegar. Es una relación de pacto ante Dios, celebrado en un evento o anuncio público que es de naturaleza vitalicia, entre un hombre y una mujer, adultos, que no son familiares directos, pero sí del mismo yugo espiritual y con varios propósitos específicos y muy pocas cláusulas de salida, ¿sí? ¿Qué cláusula de salida habíamos comentado que tiene un matrimonio? Tenía la cláusula de salida, uno es la muerte del cónyuge, ¿sí? No el homicidio del cónyuge, la muerte del cónyuge, por favor, es importante entender esto. Es que el pastor me dijo que la única forma es... Ok, es la muerte del cónyuge, es una, la infidelidad probada, el abandono de hogar, que incluye también la violencia doméstica física, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos comentado, oye, mi esposo me maltrata con malas palabras y demás? ¿Y se acuerdan que habíamos comentado que dice la Biblia? Cuando te maltratan con palabras y todo eso, que dice, gózate, cuando hablan mal de ti, dice la Biblia, ¿sí? El Señor nos enseña cómo lidiar con eso, ¿sí? Con ese maltrato. Entonces, la infidelidad física, cuando el cónyuge no cristiano decide separarse de ti por tu fe. Y la otra era abandono, ya vimos todo, es muerte, abandono de responsabilidades, adulterio y la infidelidad. Sí, estos son. Bueno, vivimos ahí detalles, que eran muy pocas cláusulas de salida. Decimos, oye, mi matrimonio es un infierno en la tierra, ¿qué hago? ¿Qué haces? Y habíamos comentado que cuando tus ideales de matrimonio perfecto, bonito, placentero, llevadero, pues no se cumplen por problemáticas matrimoniales. Habíamos platicado que hay un propósito colateral del matrimonio. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el propósito colateral? Es que pastor, el matrimonio no sabe cómo me está yendo. Me hace la vida de cuadritos, es un infierno mi matrimonio. Unirnos y sacar carácter. Santificarnos, pulirte, desarrollar cosas en ti que de otra manera no saldrían. Sí, habíamos comentado eso. Sí, oye, cuando tu esposo se convierte en tu enemigo, ¿qué es lo que haces? Te desarrollas, te pules. Y hemos comentado ejemplos de que, oye, Jesús te decía, oye, si amas a los que te tratan bien y a los que te aman, ¿qué mérito tiene? ¿Sí? El mérito realmente, el verdadero amor se muestra cuando amas a aquellas personas que son odiosas y detestables, ¿sí? Y a veces el esposa y el esposo se convierten así y dices, ¿qué hago? Pues desarrollas el carácter de Cristo. Sí, habíamos comentado otras cuestiones. Te lleva a santificar y me lleva a limpiar todo eso. Y lo vimos en detalle, ¿qué onda con eso? Con el propósito colateral. Sí.
Y se ponen aquí en propósito colateral, hemos comentado un principio básico, que antes de que Dios cambie a tu pareja, ¿a quién va a cambiar primero? A ti. Y para que Dios cambie a tu pareja, ¿qué tienes que cambiar? ¿Qué tienen que cambiar? Tú, habíamos comentado. Y cuando yo cambies tú, entonces le dejas las manos libres a Dios para que cambie a tu pareja. Luego vimos la misión, que cuando el matrimonio no está enfocado en una misión, habíamos comentado que antes de que primero fue creada la tarea que tiene que hacer el hombre, la necesidad que tiene que tener el hombre, y luego fue creado el hombre. Y luego fue creado la mujer para ayudar al hombre en la tarea. Siempre todo gira alrededor de la misión de la tarea, porque si no están enfocados en la misión, en la tarea que Dios les ha dado, que se convierte en un matrimonio ensimismado, que inevitablemente van a tomar una misión, una tarea, y van a absorber la misión, la tarea de las metas de este mundo, ¿sí? Los placeres de esta vida, vivir para la vanagloria de esta vida y los placeres que este mundo ofrece. Y dejan a un lado esto. Sí, ya habíamos comentado que por esta causa, por no tener el hombre la misión clara, muchas veces la mujer adopta las metas del mundo y eso hace que vuelva, que la mujer haga fastidiosa la vida del hombre, ¿sí? Porque la mujer va a estar enfocada en algo, ¿sí? Y si tú no le das o llevas a enfocarse en la tarea que tienen que hacer, se va a enfocar en vez de convertirse en la ayuda idónea, la molestia idónea, ¿se acuerdan? Vimos el tema de la autoridad también, el tema de la mayoría de edad. ¿Cuándo es la mayoría de edad? Bueno, México 18, pero vimos que bíblicamente era 20 años. Y Dios ordenó una santa separación entre padres e hijos, ya para buscarte completamente el matrimonio. Y es una situación que permite que comience una nueva autoridad, que es el hombre bajo la autoridad de Cristo, ¿sí? Y la mujer está bajo la autoridad del varón, el varón bajo la autoridad de Jesucristo, hemos comentado. Y que toda autoridad que la mujer utiliza dentro del matrimonio se desprende de la autoridad que fue otorgada al hombre, y el hombre es el que le va a tener que dar cuentas directamente a Jesús. Por eso habíamos comentado eso, el respeto a la autoridad y cómo se debe manejar a la autoridad, ¿sí? Y por último, la vez pasada comentamos del modelo espiritual, que la Biblia diseñó que el matrimonio fuera homóloga a un modelo de relación entre Dios y el pueblo de Dios. Y hemos comentado que así como Dios es el estándar de paternidad, en el sentido de que Dios te dice, tú quieres ver cómo debe ser un buen padre, nada más estudia a Dios en su paternidad y vas a aprender cuál es la metódica a realizar, ¿se acuerdan? Y era muy importante porque si tú no sigues el estándar de Dios para la paternidad, cuando tus hijos se independicen, no se van a zafar de la paternidad de Dios y van a sufrir la paternidad de Dios si era diferente al modelo que tú estás aplicando, habíamos comentado. Bueno, lo mismo pasa para el matrimonio. Oye, ¿cómo debe ser el matrimonio? Sí, ¿cómo debe ser la relación entre mujer y hombre? Y el estándar lo establece Dios en su relación con el pueblo. Ya hemos comentado cómo el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó la iglesia, y la iglesia la esposa debe someterse al esposo como la iglesia se somete a Cristo. Ya hemos comentado las problemáticas y demás que se dan, y tú puedes estudiar la relación entre Dios y el pueblo de Dios y son muy análogas a problemas matrimoniales. Completamente, infidelidad, queja, desobediencia, todo, la misma problemática. ¿Sí? Entonces Dios entiende eso y Dios diseñó eso para que para confrontar a Dios con nuestros corazones, habíamos dicho, ¿no? Oye, que Señor, mi esposa, y el Señor, ajá, y yo lo mismo pasé contigo, hijito. Sí, sí, Dios hace eso. Entonces habíamos comentado el modelo espiritual. Yo quiero que veamos el reto para la mujer en ese sentido, ¿sí? Porque, chicos, una cosa que tenemos es que es muy padre ver toda esta información en la teoría, ¿sí? Ves el modelo espiritual de cómo debe ser el matrimonio, la relación entre hombre y mujer dentro del matrimonio, ves cómo la relación entre Cristo y la iglesia y dices, wow, qué bonito, se antoja. Pero llegas a tu matrimonio y dices, ¿en la torre? ¿Por dónde empiezo? Sí, aquí no veo ningún modelo espiritual, aquí veo por un modelo carnal y nada que ver, ¿sí? Y así como me aplica el dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, y hay matrimonios que tienen el trecho enorme, ¿no? ¿Cómo lo hago, sí? Y esta temática, sí, es muy importante porque en los matrimonios, en teoría, los matrimonios cristianos aspiran a reflejar el modelo espiritual que el Señor nos dejó.
En teoría aspiramos a reflejar ese modelo. Ya hemos platicado las responsabilidades que tenemos, porque si podemos reflejar ese modelo, vamos a poder anunciar con mayor claridad el Evangelio, porque anunciamos que, oye, ríndete a Cristo y sométete a Él. Y así como mi relación matrimonial, así como una relación de esposo y esposa, y bueno, lo mismo, ¿sí? Y si no ven un modelo donde puedan verlo aterrizado, ¿sí? Habíamos comentado que podíamos hacer repulsivo el Evangelio, ¿sí? Entonces habíamos comentado que el cristiano debe aspirar a ejercer ese modelo, pero no siempre es fácil. Y en los retos en mi matrimonio, ¿sí? Al tratar de vivir este modelo, obviamente, pues somos imperfectos, ¿sí? Y mi esposa realmente la sufría vivir con un ser imperfecto como yo. Y obviamente estaba así como que al borde del desánimo, del desquicio, porque obviamente ¿cómo lidias con las problemáticas o con los defectos de tu marido? Porque cuando hablan del modelo espiritual de que debes someterte a tu marido, tú lo entiendes a la perfección cuando ves someterte a Cristo. Perfecto, sin pecado, sin ningún detalle. Pero llegas a tu casa y es, ok, este dista mucho de ser mi modelo de Cristo, ¿no? Son hombres falibles y que fallan y con deficiencias tremendas. Y luego el Señor te pone a la mujer para que dependa de ellos para provisión, para protección y para dirección. Y es donde dices, es donde la pregunta, Señor, ¿en qué estabas pensando? Recuerdo en las pláticas cuando tenía con mi esposa, porque la verdad me platicaba sus frustraciones, ¿sí? Porque obviamente meto la pata, sí, claro, he metido muchas veces la pata, pero yo no lo veía tanto de su lado. Entonces me platicó así, abrió su corazón y es como que dije, ay, qué terrible de ser someterse a mí, ¿verdad? Y de cómo la animo. Yo soy el culpable. Soy el culpable, sí, de todos sus penas. Entonces, le escribí una epístola que fue donde se basó Emily para dar estudio la vez pasada. Está en la página epístolas.org. Y ahí le escribí una carta para animarla, sí. Y estaba tan enojada y dije, jamás la va a leer, pero después me di cuenta que la leí y dije, órale, sí. Pero es donde quiero que veamos, porque hay, dentro de esta problemática, dentro de este modelo de querer vivir modelo bíblico de la relación entre Cristo y la iglesia en tu matrimonio, hay esperanza dentro de esta problemática donde tú estás lidiando no con Cristo en tu matrimonio, sino con una persona con muchos defectos, ¿sí? Y tenemos ejemplos en la Biblia que nos alientan dentro de esta problemática y te enseñan que sí es posible. Dices, wow, ¿es posible? Sí es posible, ¿sí? Dices, ¿cómo? Ok, quiero que vamos a algunos ejemplos. Y quiero que comencemos con el caso de Sara. ¿Se acuerdan de Sara? ¿Saben quién es Sara, verdad? La esposa de Abraham, sí. La esposa de Abraham. Y tú me imagino que muchos de aquí ya han leído el Génesis, ya han leído la historia de Abraham, el padre de la fe y demás, pero muy poco nos ponemos a pensar las angustias y tribulaciones por las cuales tuvo que vivir Sara en toda esa aventura que vivió Abraham. Porque si tú lo ves desde el punto de vista de Sara, dices, ¡qué frega! O sea, no era cualquier cosa ser esposa de Abraham, con sus locuras y con sus... Escucho la voz de Dios que Dios me dijo esto. O sea, nada más imagínate, tienes el caso donde Dios le habla a Abraham para que deje su tierra y parentela. Estaban bien establecidos y demás. Y si hay algo que a la mujer le repatea es sacarla de su zona de confort y seguridad. Imagínate que llega así como que, hijita, amorcito. Sara así como que por fin terminó de arreglar la cocina, de poner a adornar su casa y tal la cosa. Y dice, hijita, pues nos vamos. ¿A dónde? Pues, no sé, Señor me va a decir a dónde. ¿Cómo que no sabes? Inseguridad, inestabilidad.
Sí, darte la aventura. No es cualquier cosa. Los índices de estrés y de angustia se elevan en la mujer de una forma escalofriante. Sí. O sea, ¿qué le habrá dicho Abraham a Sara? ¿Cómo lo habrá tomado Sara cuando le sale con eso? Dice que vamos a dejar eso, su vida, como lo habían conocido hasta ese momento. O sea, ¿qué habrá sentido, qué habrá pensado Sara? Vamos, ponte en su lugar. ¿Crees que hubiera sido fácil? Sí, Abraham, lo que el Señor te habló, claro, vamos así. La verdad, no creo que haya sido así. Y más conociendo el perfil típico de la mujer. Los hombres somos más dados a la aventura, de que, sí, vamos, dale. Y no lo pensamos mucho. Pero la mujer es diferente. Sí, la mujer busca siempre la seguridad. Sí. ¿Te imaginas cómo habrá sido? Sacarla de su zona de confort. Y sin embargo, Sara, órale, sin ninguna problemática, se metió en ese sentido. Y no creas que era como que, voy a tomar el tren, el avión para llegar a la tierra prometida. Era empacar y andar de nómadas varios días, semanas, meses, hasta llegar a la tierra prometida. ¡Qué friega! Si no era algo cómodo. Luego llega a la tierra prometida, y luego imagínate, llega a la tierra prometida. ¿Y sabes qué encuentran? Recién llegando, que había hambre en la tierra prometida. ¿Te imaginas tú? O sea, de por sí la primera idea sí suena espantosa de que vamos a dejar la zona de confort y luego llegas y a esto me trajiste. Ya me lo imagino. ¿Really, Abraham? O sea, esta es tu tierra prometida. Hay hambre en la tierra. Sí. Qué pesado, ¿no? Qué difícil para la mujer. O sea, ¿y cómo le sale a Abraham? Pues sí, el Señor me dijo que era aquí. Y luego sí, ¿really? Te dijo. Ya empiezas a escuchar voces. Y me imagino el reto para Abraham de tratar de convencer a su mujer de eso. Sí. O sea, imagino a Sara diciendo, a esto nos trajo tu grandiosa idea, ¿no? Estábamos mejor allá. Teníamos todo mejor, ¿no? Entonces ya había hambre en la tierra prometida. Génesis 12:10 habla acerca de eso. Y luego, por causa del hambre, tuvieron que emigrar a Egipto. Y luego a Abraham se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Sara, di que eres mi hermana. En teoría el hombre era puesto para defender a su esposa de los peligros. Sí, pero puso a Abraham así como a su mujer como carne de cañón. ¿Sabes qué? Que te ataquen primero para yo defender mi pellejo. Sí, fíjate lo que dice Génesis 12, del 2 al 13. Dice, estoy seguro que cuando te vean los egipcios dirán, esa es mi esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. ¿Y te acuerdas a lo que llevó eso? Lo que tú hubieras pensado. Sí, qué canijo. O sea, quiere que yo diga que es mi hermana. O sea, me quiere exponer a mí en vez de que protegerme. ¿Te imaginas la metida de pata de Abraham? ¿Cómo se habrá sentido Sara? Bien expuesta, bien vulnerable. Y luego más porque el rey de Egipto la ve, la chulea, y le dice, la quiero, órale, y se le lleva al castillo, a su palacio, donde sea, ¿sí? Para tomarla como esposa. ¿Qué hubiera sentido si tú estuvieras en el lugar de Sara? Como grosso Abraham, ¿en qué lío me metió este señor? ¿Tú estarías contento con tu marido? Dices, no, es que mi esposo es un hombre de fe, un hombre de Dios. Realmente, ¿cómo te habrías sentido? Mandamos. O sea, para salvar su pellejo le dijo, di que eres mi hermana. O sea, a costa de arriesgarla a ella. Y tal como sucedió, el faraón la tomó como mujer. Sí. O, deja todo ese episodio de cuando entra con los egipcios. Lo repite otra vez con Abimelech. Hubo otra vez otro episodio y llega con el rey de los filisteos, antes de que los filisteos se volvieran malos. Eran así medio amigables, tenían temor de Dios. Y le vuelve a decir lo mismo. Sara, otra vez, sácame del apuro, ¿sí? Ti que eres mi hermanita. Y Abimelech, el rey de los filisteos, lo ve y le dice, órale, y se la lleva también. Dime la neta, ¿tú hubieras sentido, estarías contenta de ser esposa de Abraham? Es que mi esposo va a ser un gran hombre de fe, de él van a ser benditas todas las estarías, ¿cómo te sentirías? Dices, oye, ¿realmente estaba metiendo la pata a Abraham? Y big time.
Sí, él se supone que tenía que proveer la seguridad y la protección a su familia. Qué terrible, ¿no? Y dices, no, ya doy gracias por mi esposito. Sí. Imagínate estar casado con Abraham. Se le vuelve a repetir. Dice Génesis 20:22. Abraham decía a Sara, a su esposa, que era su hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, mandó llamar a Sara y la tomó por esposa. Mete la angustia que Sara habrá sentido. Y muchas veces leemos esos pasajes y ni en cuenta de Sara. Así como que, pues X, Abraham, de sus aventuritas y nada. Ponte en el lugar de ella. Sí. Y estamos hablando de el padre de la fe. Imagínate de dónde queda todo. O el otro episodio. Hay esperanza entonces. O el otro episodio donde Abraham, o sea, estamos hablando que estaban en tierra, viviendo como forasteros en tierra peligrosa. Sí. Y a Abraham se le ocurre la grandiosa idea cuando se encuentra que su sobrino había sido secuestrado cuando atacaron a Sodoma y Gomorra. Y dice, pues vamos a rescatar a mi sobrino. Y Abraham, dice ahí Génesis 14:14, dice, cuando Abraham se enteró que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a los 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió al ejército de Kedorlaomer hasta que lo alcanzó el Dan. O sea, en pocas palabras dejó a Sara sin ni un hombre para protegerla. Imagínate. Viejita, ahorita vengo, tú vas a estar bien, Dios te va a proteger. Y dices, ¿cuántos me vas a dejar aquí? Ninguno, necesitamos a todos. ¿Cómo prefieres a tu familia antes que a mí? O sea, ¿cómo se habrá puesto la situación? Sí. ¿Tú qué has hecho? Así como que no me vas a dejar a nadie aquí. O sea, y si alguien viene a atacarnos, ¿qué hacemos? ¿Qué harías? Sí. ¿Qué le habrá dicho? ¿O qué habrás hecho tú como mujer al enterarte de esta situación? Dices, no te preocupes, Abraham. Aquí Dios me va a proteger, es mi resguardador. Tú vea lo que hacer lo que el Señor te haya dicho hacer. Qué heavy, ¿no? O el caso de el sacrificio de su hijo Isaac. No, pues a mí le dijo. Hay cosas que mejor así como que muy temprano en la mañana llega la esposa y dice, Abraham, no sé, señora, se fueron, que se van a ir a camping. Que regresan en varios días. Imagínate, fueron así, llega eso. Pero seguramente no le dijo nada a Abraham. No creo que le haya dicho nada, o a lo mejor sí le dijo, no sé. Sí, pero ponle tú que no le haya dicho. O sea, seguramente en algún punto se tuvo que haber enterado Sara. ¿O no? O sea, ¿tú qué hubieras dicho si te enteras que tu esposo estuvo a punto de matar a su hijo? ¿Qué querías? ¿Qué harías? Estaría de locos, ¿no? Dices, en la torre corro peligro. ¿Mande? Se volvió loco. O sea, la piensas dos veces, ¿no? O sea, dices, no, es que los hombres de fe, Abraham y tal cosa. Imagínate esposa de Abraham. O el caso de Isaac y Rebeca también. La misma problemática. Isaac siguió la misma tradición de Rebeca. Como Rebeca era muy hermosa, le dice a Isaac a Rebeca, hazme la pala, please. Di que eres mi hermanita. Sí. Y sucedió lo mismo con Abimelech, Génesis 26, 17. Le dice que su hermana y Abimelech estuvo a punto de tomarla. Sí, si no es porque los ven acariciando, en la ventana los ve así como que haciendo cosas de adultos y dijo, ¿qué onda? ¿Por qué me enseñas? Sí, pero estuvo en la misma problemática, sí, mismo error de su papá, diciendo que Rebeca era exponiendo a su esposa. O el caso de Lea, ¿se acuerdan de Lea? Lea era esposa de, a ver, conocimiento básico de la Biblia, Lea era una de las esposas de Jacob. Tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Y Lea era una de ellas. ¿Y qué fue lo que pasó?
¿Se acuerdan que estaba peleado, que Jacob le había robado la primogenitura a Esaú? ¿Se acuerdan? Entonces Esaú estaba ya conspirando matar a su hermano. Y su hermano, ¿sabes qué? Vete a mi tierra para que allá te cases y toda la cosa, para también dejar que tu hermano se le baje el enojo. Pasaron los años, se casa Jacob y regresa a su tierra. Y luego recibe la noticia de que llega su hermano con 400 hombres. Dice, en la torre. O sea, no dice que viene con festividades, no, llega su hermano con 400 hombres a recibirlo. Y dices, me va a matar el tipo. Sí, estaba tan angustiado. Pero lo interesante del caso es que dice ahí el pasaje de Génesis 33 del 1 al 2, que se acuerdan que Jacob amaba a Raquel, más a Lea era la que, pues, fue el pilón, ¿sí? Le dieron como premio extra. Entonces no era muy afectivo para con ella. Entonces pone a Lea al frente de la caravana juntamente con sus hijos. Imagínate que te ponga, ¿sabes que hay un problema familiar fuerte? ¿Sabes que en las semanas dices, este canijo me puso al frente? O sea, ¿dónde corro? Y puso a las que más quería hasta atrás. ¿Sí? Imagínate, estos eran los hombres de fe, o sea, las metidotas de pato. Qué bien. Qué miedo, ¿verdad? Ahora sí puedes estar agradecido con tu esposo. Sí, o sea, los puso adelante para que fueran los primeros en que en caso de un ataque fueran los que fueran masacrados, imagínate. Y que así da la oportunidad a Raquel y a sus hijos que más quería que huyeran. Sí. O el caso de Agar. ¿Se acuerdan de Agar? Pobrecita. ¿Qué culpa tenía? O sea, la esclava de Sara, despachada porque Abraham se da cuenta que, pues, ¿sabes qué? Siempre no, pues, fue un error lo tuyo. Y, pues, el hijo de la promesa no viene por medio de ti, viene por medio de mi esposa, que siempre sí, mi esposa. ¡Imagínate! Sí. Génesis 12, del 14 al 16, habla la triste historia. Dice, al día siguiente, Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y odre de agua y se los dio a Agar, poniéndoselos en el hombro. Luego le entregó a su hijo y la despidió. Y Agar partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua de odres, puso niño debajo del arbusto y fue a sentarse sola a cierta distancia porque pensaba, no quiero ver a morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. ¡Qué triste! La metida de pata de lo que fue su hombre, causando estragos de este nivel. De todos. Sí. Porque Sara también le dijo a él que lo tomara y Agar también se le subió a los humos y se puso medio eufórica. Sí, pero estamos de acuerdo que la lesión era del hombre. Sí. No es como que a Abraham le amenazaron, oye, acuéstate con mi... Sí. Pero fíjate los ejemplos. Y sin embargo, chicos, con todo y todo, esas mujeres, a pesar de estas situaciones tan terribles que vivieron, a pesar de exponerlas así, vivían sujetas a sus maridos. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Al punto de que Pedro las pone como ejemplo. Imagínate. Dice, así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Dices, ¿quién es tú? Dices, ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara. Dices, ¿Sara? Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor de lo que sus esposos pudieran hacer. Imagínate poniendo el ejemplo de Sara a ese nivel. Sí. Si te das cuenta, te acabo de mostrar los ejemplos de lo difícil que, las situaciones tan difíciles que tuvo que enfrentar Sara, siguiendo y sometiéndose a su marido. Comparados con tus situaciones, chicos, en muchas ocasiones, en muchos matrimonios de que estamos aquí, las problemáticas que tienen muchas mujeres son nivel kinder. Sí. Estás hablando de lo que vivía aquí Sara, era cosas tremendas, ¿sí? Y fíjate lo que dice. Dice, estas santas mujeres de la antigüedad, eran santas y eran mujeres. Dice, aceptaban la autoridad de sus maridos. A pesar de todas las ocurrencias, torpezas, metidas de pata
y demás aceptaban la autoridad de sus maridos. Qué heavy, qué pesado. Oye, ¿tenían problemas? ¿Tenían dificultades? ¿Tenían debilidades? ¿Metían la pata? Sí. Y ellos decían, aceptamos como que a la autoridad de nuestros maridos. O sea, dice ahí, Sara con todo, a pesar de las problemáticas que acabamos de platicar, dice, obedecía a su esposo, a Abraham, y lo llamaba Señor. Seamos sinceros, muchas de las que están aquí ya le hubieran mandado volar al viejito Abraham. Sí, ¿sabes qué? A mí no me sales con esto. Sí. Pero decía que aún así Sara obedecía a su esposo y lo llamaba Señor. Y lo dice sin temor, no tenía temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Este pasaje dice. ¿Y sabes cuál es el secreto de esta sumisión que tenían estas mujeres? ¿Cómo lo lograron? Estaban locas, estaban fuera de sí. O sea, ¿quién se le ocurre someterse a una personaje con este tipo de metidas de pata? Oye, en la primera que me exponga en peligro en Egipto, ya lo hubiera abandonado, órale. Sí. Pero el secreto de su sumisión a sus maridos era su confianza no en su marido. Fíjate en esto. Era su secreto de poder someter a estos seres imperfectos. Era su confianza no en su marido, sino en Dios. Fíjate lo que dice. Dice, ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Primero viene la confianza en Dios y por consecuencia es posible la sumisión a sus maridos. Fíjate, esas mujeres no estaban confiando en sus hombres. Estaban confiando en Dios, quien demandaba la obediencia de ellos. Sí. Por eso entiendes que el padre de la fe tiene una esposa de igual o mayor fe. La única forma de poder sobrellevar las ocurrencias de Abraham. ¿O no? ¿Cómo aguantas el paso a este hombre? Hijita, el Señor me dijo que vamos a hacer esto. Y él, ¿cómo que vamos a hacer qué? Sí. O sea, necesitas tener la misma fe para poder vivir en sumisión a un personaje de este tipo. Pero esta confianza, chicos, era muy específica. ¿Por qué? Confiaban en varias cosas en Dios. ¿Sí? Confiaban en que cuando Dios te ordena algo, Él siempre responde. Siempre responde. ¿Qué responde? Ellos ya sabían que Dios le entra al quite para cubrir las debilidades y deficiencias de su esposo. Lo sabían. Sí, decía, Sara sabía que su esposo no era perfecto. Obviamente ves que por su culpa la llevan a ser esposa de Faraón en Egipto y dices, ¿qué onda? Sí. Vaya metidote de pata, Abraham. Sí. Pero su confianza no estaba en que sus esposos fueran perfectos, chicas. Su confianza estaba en que Dios iba a entrar al quite a cubrir las debilidades y deficiencias de su esposo. ¿Sí? Puedes someterte con tranquilidad a la autoridad que Dios le ha dado a tu esposo, no porque él sea perfecto, sino porque tiene cuidado de ti y suple las deficiencias de tu esposo. Prueba de ello, fíjate. ¿Te acuerdas cuando fue expuesta en Egipto? ¿Quién le entró al quite para defender a Sara? ¿Se acuerdan? Génesis 12, del 17 al 18, dice, pero el Señor envió plagas terribles sobre Faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. ¿Sabes qué? Dios, ese tipo no me entra a defender aquí. Pero mi confianza no está puesta en mi marido. Está puesta en Dios. Y Él va a venir a suplir las deficiencias de este inepto que me puso este peligro. ¿Es en serio? ¿Y qué viene Dios? Viene al rescate. Órale. Sara, ahí te voy, ¿sí? Vamos a poner esto en su lugar. Dice, mandó, fíjate lo que dice, ¿cómo lo expone? Dice, el Señor envió terribles plagas sobre Faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que Faraón mandó llamar a Abraham y le respondió severamente, ¿qué me has hecho? Preguntó, ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste era mi hermana y con todo esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces Faraón ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y los expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y sus pertenencias. Yo me imagino
¿Cómo habrá sido la cara de Sarai cuando se topa otra vez con su esposo? Es como que, chiquitito. Allá mi padre tuvo que entrar al quite, porque de ti no se armaba nada. Sí, y Dios entra al quite. Porque Dios dice a Sarai, tú sométete. Señor, pero es un tipo imperfecto. Si la riega, yo le entro al quite. Qué genial, ¿no? O el otro caso, oye, el caso con Sara, otra vez, oye, le vuelven a cometer la misma borrada a Abraham con Abimelech. ¿Y se acuerdan lo que pasó? Dios, todo amoroso, viene a defender a Sara. Y se le presenta a Abimelech, Dios a Abimelech en un sueño. Y fíjate lo que dice. Esa noche Dios se le apareció a Abimelech en un sueño y le dijo, eres hombre muerto. Imagínate que Dios venga, hace qué honor que Dios mismo venga a defenderte. Qué genial, ¿no? Entonces mi esposo no pudo armarla aquí. Le entró la cobardía y me expuso aquí en peligro. Pero llega mi Padre Celestial y dice, ¿sabes qué? Viene al encuentro. Y dice Dios, eres hombre muerto. Porque esa mujer que has tomado ya está casada. Sin embargo, imagínate la parte de esto, ¿no? Sin embargo, Abimelech todavía no había dormido con ella. Así dijo, Señor, ¿destruirás una nación inocente? Fíjate, aquí no menciona toda la plática, pero Dios le había amenazado no solamente con destruir su vida, sino toda la nación por causa de ella. ¿Sí? ¿Ese caso no me dijo Abraham, ella es mi hermana? Y ella misma le dijo, sí, él es mi hermano. Yo he actuado con total inocencia, mis manos están limpias. En el Señor Dios respondió, sí, yo sé que tú eres inocente, pero por eso no permití que pecaras contra mí, ni dejé que la tocaras. Ahora devuelve la mujer a ese esposo, y él orará por ti porque es profeta. Entonces vivirás, porque si no la devuelves, puedes estar seguro que tú y todo tu pueblo morirán. ¿Tú ves este tipo de gestos por parte de Dios? ¿A poco no te sometes con toda tranquilidad? Dices, ves a tu hombre con todas sus bienes y dices, Dios va a entrar al quite. Porque si Dios me pide que me someta a este hombre falible, es porque Dios va a suplir sus deficiencias. Sí. O cuando Agar corrió Agar corría por Abraham. Oye, burrada de Abraham de tomarla y luego darse cuenta que, sabes que lo tuyo y lo nuestro pues no era de Dios. Sí, oye, pero yo qué culpa tengo. Pero tenías una situación donde Agar, ¿qué crees? Era creyente. Adoraba al verdadero Dios. ¿Y se acuerdan que leímos el episodio donde se sentó a llorar porque no quería ver a su hijo morir de sed? Dice el siguiente versículo, Génesis 21, del 17 al 20, dice, cuando Dios oyó a niños sosollar, el ángel de Dios, que es decir, Jesús mismo, llamó a Agar desde el cielo, le dijo, ¿qué te pasa, Agar? Imagínate, Dios mismo le llamó del cielo. Dice, este chico, ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, y yo haré de él una gran nación. En ese momento Dios le abrió a Agar los ojos y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Fíjate, ¿qué es eso? Cuando ya pensaban que era el fin de sus días, por vivir ese tipo de divorcio con su esposo, ella estaba desamparada, sin esperanza de qué va a pasar conmigo, ya voy a morir con esto. Pero ante la falla de Abraham, entra Dios y se convierte en su esposo y su proveedor para ella y un padre para su hijo. Entonces es que yo voy a estar con tu hijo y lo voy a levantar como un gran hombre. Imagínate Dios supliendo eso. Porque cuando falla el hombre, Dios entra al quite. Sí. Lo mismo pasó con Rebeca cuando fue expuesta con Isaac. Dios libró a Rebeca, o incluso cuando las esposas de Jacob fueron expuestas, cuando las puso a la frente para recibir a Esaú, Dios las libró, ¿sí? Entró al quite vez tras vez. ¿Por qué? Porque Él entra al quite para suplir las debilidades y deficiencias de tu esposo. Por eso con toda tranquilidad el Señor dice,
Señor, pero si mete la pata, yo entro al quite. Sí. Y Sara y las mujeres de la antigüedad sabían eso. Ellas podían conciliar la situación de cómo me someto a seres falibles. Porque Dios es perfecto y va a entrar al quite. ¿Se me explico? No solamente sabían que Dios le entraba al quite cubriendo las debilidades y deficiencias de su esposo, sino que también ellas sabían que Dios convierte los errores y deficiencias de sus esposos para bien de ellas. ¿Sí? Dios lo que hace es que, habíamos comentado que el hierro con hierro se forja, lo que hace es que utiliza las deficiencias y las imperfecciones de tu marido para hacerte más bella, más a la imagen de Cristo. Dice Filipenses, obviamente dices, oye, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Dios te desarrolla los frutos del Espíritu, porque ¿de qué manera desarrollaría la paciencia sino con alguien que te come la paciencia? ¿De qué manera desarrollaría la fe sino con alguien que te exponga a situaciones de tipo? ¿Sí? ¿De qué manera desarrollarías el amor si no es con alguien que te obligue a mostrar el amor genuino? Que habíamos comentado que el amor genuino es injusto, es decir, se lo das a alguien que no se lo merece. Los frutos del Espíritu solamente se desarrollan con gente difícil de tratar, chicos. Y hemos comentado que la meta de Dios no es tu comodidad, ¿se acuerdan? La meta de Dios no es, hija, estás sufriendo. No, es, hija, déjate pulir, déjate tratar. ¿Sí? Como habíamos comentado en Proverbios 27:17, el hierro con hierro se forja. ¿Sí? Y lo que hace Dios es que desarrolla los frutos del Espíritu, te hace una mujer de oración. ¿Sabías tú que los esposos imperfectos te orillan a orar? Si antes no tenías un tiempo devocional, chicos, ahora sí buscas a Dios con enjundia y pasión. Señor, ¿viste la decisión que tomó mi marido? ¿Dónde nos va a llevar, Señor? Por algo dice Filipenses 4, del 6 al 7, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Te aseguro que Sara era una mujer de oración, con tantas aventuras a las cuales las exponía Sara, Abraham. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, porque es ahí donde derramas tu corazón, tus problemáticas y demás, y Dios te da perspectiva, te da el consuelo que requieres. ¿Sí? Habíamos comentado el pasaje de 2 Timoteo 2, del 1 al 2, que dice, pídele a Dios que los ayude. Está hablando de las autoridades, ¿sí? Que nos enseña a orar por las autoridades. Dice, intercede en su favor y den gracias a Dios por ellos. Ora de ese modo por los reyes y todos los que están en autoridad. ¿Los esposos están en autoridad? Sí. Dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila. Así que no haya sustos peludos por decisiones tontas. Sí. Dice, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y a la dignidad. Recuerdo cuando una vez mi esposa me dijo, dice, ay, ¿sabes qué? Dios ya me está empezando a poner a orar por ti. Yo, ¿cómo? ¿No orabas? Yo, necesitamos oración. Sí, necesitamos oración, chicas. Y es por el bien de ustedes. Señor, por favor, guía a mi esposo, Señor. Hazlo como Salomón, en los sabios, chicos, tranquilos. ¿Sí? Como los sabios. Quita a un lado de las mujeres y a los sabios como Salomón. Sí. Necesitamos que tomen decisiones sabias, que sean guiados por el Señor en todo lo que hacen. Proverbios 21 dice que sean... que Dios dirige el corazón del rey y de la persona de autoridad a donde sea que sea su voluntad. Tú necesitas poner en oración a tu marido para que las decisiones que tomen sean las correctas. Los hombres necesitan mucha sabiduría por parte de Dios. ¿Sí? Entonces cuando, oye, es que no sabes, o sea, mi esposo toma cada decisión y cada susto que me da estás orando por tu marido. Dice la Biblia que es necesario para que puedas tener una vida pacífica y tranquila. Imagínate. O sea, tu tranquilidad depende de qué tanto oras de ahí por tu marido. Qué fuerte, ¿no? Sí. ¿Y qué hace el Señor? Dios utiliza todos sus errores y demás para tu bien. Habíamos comentado, dice Romanos 8:28, dice, ahora sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y eso es fabuloso, chicas. Es hermoso Dios, porque el amor de Dios es tan fuerte que hace que no hay ningún momento en tu vida donde Dios no te ame. No dices como que, ¿sabes qué, Señor? Aquí sí me mamaste. Este patán sí me echó a perder la vida y aquí, pues, ¿cómo me amas?
¿sí? Aquí sí obró para mi mal. Dios no hace eso. ¿Sí? Dice, su voluntad es tan fuerte, dice, va a obrar para bien. Y habíamos comentado que te hace desarrollar frutos del Espíritu, te hace una mujer de oración, pero aparte desata tu propósito. Y ejemplo tras ejemplo en la Biblia tú tienes. Y le hemos visto en el taller de mente renovada, ¿se acuerdan que lo comentamos? Cómo Dios utiliza las decisiones pecaminosas de la gente que te rodea para desatar el propósito. De tal manera que si no toman esas decisiones pecaminosas, no se desata tu propósito. Oye, si a José no lo hubieran vendido como esclavo, ¿hubiera podido tomar su cargo como rey de Egipto? No. Si no lo hubieran acusado en falso, ¿hubiera podido haber tomado su cargo en Egipto? No. Tuvo que haber pasado por esas tribulaciones para llegar a esa posición. ¿Sí? O Jesús. Oye, si no lo hubieran traicionado, ¿hubiera podido cumplir su propósito de redimir nuestro? No. O si no lo hubieran hecho el complot contra ellos. Al contrario, dice Jesús que el Hijo del Hombre va de acuerdo a lo que está escrito acerca de él, pero hay de aquel por quien es entregado. Mejor le valdría no haber nacido. Está diciendo, las decisiones pecaminosas que Judas va a hacer van a desatar mi propósito, pero a ti te va a cargar el payaso. Y es lo que Dios hace. Dios utiliza esas decisiones pecaminosas que tu esposo hace. Y tú dices, es que arruinó mis planes, mis deseos, mis sueños del matrimonio perfecto, la vida perfecta. Tus planes típicamente van a ser arruinados. Los planes de Dios no. Y entre más pronto mueras a tu ideal, tomes tu cruz y mueras, y aceptes el plan de Dios para tu vida, más sencillo hace ese proceso para ti. Sí, porque cuando decimos que tienes que entregarle tu vida a Cristo, y ese aquí no se muestra. Cuando le entregas tu vida a Cristo, tú le entregas el libro de tu vida al Señor para que Él escriba la historia que Él quiera, no la que tú quieras. Y a veces estamos peleando con Dios con el libro, Señor, presta que ese libro aquí va esto, Señor. Y dice, no, aquí va esto otro, hijita. Es que dice, no, Señor, yo quiero una comedia, una película romántica acá bonita. Y no, si yo tenía algo mejor, chicas. Sí. ¿Mande? Tengo un drama. Es necesario. Sí. Y Jesús sabía eso. Jesús sabía que tenía que tomar la copa de amarga que el Padre le había preparado. Y muchas tenemos que hacer eso para que se desate nuestro propósito en nuestra vida. Sí. Dios desata eso. Entonces no hay cosa como que, mira, déjame decirte, si tú crees que tu esposo puede arruinar tu propósito, tú crees que en realidad tu esposo es más grande y más fuerte que Dios. Dices, oh gran esposo que puede arruinar los planes de Dios. Imagínate. Pero Dios dice que no. Si todas las cosas, y cuando son todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Sí. Entonces Dios hace que los errores y deficiencias obren para bien. Y cuando Dios termina de tratar contigo, chicos, cuando Dios trabaja contigo y demás, no solamente te pule y demás, sino que utiliza ese trato que Dios tiene contigo y lo utiliza para cambiar a tu esposo. Es hermoso lo que Dios hace. Hay dos opciones. O cambia a tu esposo, ¿sí? Cuando Dios ya terminó de tratar contigo, o te quita a tu esposo. Voy a explicarte bien esto. ¿Qué va con esto? Sí. La Biblia enseña que cuando Dios empieza, Señor, a forjarte, a utilizar todo eso para tu bien, te hace una mujer de acuerdo a la imagen y semejanza de Cristo. Obviamente, hay lágrimas, sudor y todo lo demás, hay tribulación, pero todo eso va para bien. Dios va forjándote a ti a la imagen de Cristo. Y dice que ese forjar en ti a la imagen de Cristo puede detonar la conversión de tu esposo. Imagínate. 1 Pedro 3, del 1 al 2 dice, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Imagínate. Sabiendo que el trato de Dios fue tan y tan severo que terminó de ser un carbón, que terminó siendo una joya tan hermosa que lo hace tan atractivo. Y por eso Pablo mencionaba, y lo habíamos comentado antes, que Dios hace que la doctrina, que el evangelio sea atractivo por tu testimonio. Entonces el esposo, y hemos escuchado muchos testimonios, yo lo he escuchado muchos testimonios a lo largo de mi caminar cristiano, de cómo esposos
se convirtieron cuando vieron que los cambios positivos que produjeron sus esposas. Tremendo. Mi papá, cuando nos entregamos a Cristo, estaba negado en que fuéramos a la iglesia y demás. Pero cuando vio nuestro cambio, él ya llegó a un punto donde decían, ¿qué onda? ¿No van a ir a la iglesia? Vayan a la iglesia. Nos empujaba yo porque me conviene estos tipos cristianos, ¿sí? Porque no me repelan, no me rezongan, son obedientes y demás. ¿Sí? Hacíamos atractiva la doctrina y dices, wow, ¿sí? Es lo que pasa con esto. Entonces, ¿puede Dios detonar el cambio en tu esposo con tu cambio, con tu pulir? ¿Sí? Y esto lo digo de una forma delicada, ¿sí? Puede, Señor, cuando ya trató contigo, porque habíamos comentado, ¿se acuerdan? Cuando vimos el tema del propósito colateral, cuando ya las imperfecciones de tu esposo y todas las debilidades y demás, ya terminó de tratar contigo, ya no hay más que hacer contigo, Dios se va con tu esposo, ¿se acuerdan? Entonces empieza a tratar con tu esposo para cambiarlo, para que se convierta. O si tu esposo no entiende, para cambiártelo. Y es que llevo siempre sufriendo con mi esposo la misma cosa, la misma fregadera. Es que seguramente no has cambiado tú. ¿Sí? Porque cuando cambias tú y demás, o desatas el cambio de tu esposo, o desatas el cambio de tu esposo. Sí. Exactamente. Sí. Y aquí me refiero. ¿Se acuerdan hay un ejemplo de esto en la Biblia? Y ahorita vamos a explicarles qué onda con esto. Es el caso de Abigail. ¿Se acuerdan de Abigail? Así se acuerdan, claro, es una mujer que me identifico con ella. Sí. Ni siquiera se acuerdan. Lean sus Biblias, por favor, chicos. A ver, ¿quién era Abigail? Por 5 puntos. La esposa de Nabal. Fíjate, vamos a verle esta historia. Esta historia da esperanza a la mujer afligida. Sí, es verdad. Dice, luego David, era una situación, dice, es el pasaje 1 Samuel 25 del 1 al 39. Dice, luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y era tiempo de esquila. Este hombre se llamaba Nabal. Y su esposa, Abigail, era una mujer sensata y hermosa. Fíjate. Pero Nabal era descendiente de Caleb. Era grosero, mezquino en todos sus asuntos. ¿Te imaginas cómo era el trato para con Abigail? ¿Te imaginas lo que tenía que sufrir a un tipo grosero y codo? A pesar de ser sumamente rico. Nada más imagínate estar casado con ese tipo, este monigote. Dices, ¿cómo se casó con él? Antes se arreglaban a veces matrimonio, chicos, y a veces no había opción. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para resumirles la historia, saltando unos versículos, se dio cuenta que ya era tiempo de esquila, entonces mandó David a unos hombres para que nosotros hemos cuidado tus hombres, hemos resguardado tu propiedad y toda la cosa, pues compártenos con algo de lo que Dios te ha bendecido. Y Nabal dijo, ¿quién es David? Este es forastero bueno para nada, y lo mandó por un tubo. Imagínate. Entonces David se enchiló. ¿Sí? O sea, se le olvidó que ese tipo había matado al gigante. Entonces se van y David estaba súper enojado. Iban en camino a darle noticia a los mensajeros de David. Y en tanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail, David envió unos mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Esos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Imagínate. Este siervo dijo, aquí nos van a matar a todos. Y fue con el chisme a Abigail. ¿Sí? Dice,
Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes de cuero llenos de vinos, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas, 200 pasteles de higo. Lo cargó a todo en burros y les dijo a sus siervos: vayan delante y dentro de poco lo seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que montada en un burro, Abigail estaba en un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento David decía: de nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos su rebaño en el desierto y ninguna de sus posesiones perdió o fue robada, pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Déjame explicarte eso, chicos. Abigail sabía que ella iba a salir librada. Típicamente, en cualquier conquista, en cualquier guerra, a las mujeres se les perdonaba, a los que mataban eran los hombres. Ella pudo haber dicho: mi tiempo de libertad llegó. Sí. Y pues dijo: ¿sabes qué? No hacemos nada, dejamos que ya por fin se deshaga de mi esposito. Sí. Pero accidentalmente. Y dijo: Señor, por fin. Sí. Pero no. Ella fue para salvarle el pellejo a su esposo. Imagínate. Y aparte le iba a regañar. Sí, imagínate. Dice, cuando Abigail vio a David, enseguida bajó su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Fíjate, hasta disculpó a su marido. ¿Qué tipo de mujer? El primer speech de una mujer. Que eso dice. Dice: por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean todos malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si le he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque peleas las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persiguen aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y le haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historia. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Cuando el Señor haya hecho estas cosas, grandes cosas por usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Híjoles. ¿Qué tal? No, chiquillos, hoy dijo, vamos a hacer las cosas bien. Sí, porque aquí lo que estaba haciendo estaba salvándole la vida a su esposo, chicos. Sí, estaba salvando. Cualquier mujer era como que aquí dejamos que, sí, pero no, le estaba salvando la vida a su esposo. Entonces David le respondió: alabado sea el Señor Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor Dios de Israel que me ha librado de hacerte daño, que si no hubieras apresurado a venir a mi encuentro mañana por la mañana, ninguno de los hombres de Nabal habrían quedado con vida. Fíjate, voy a matar puros hombres, ella hubiera quedado con vida, pero los hombres hubieran muerto. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, entró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba tan borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Fíjate hasta qué prudencia. Dijo: no le voy a arruinar la fiesta a mi esposito. Ya mañana, ya que sí, le suelto la noticia. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, la esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Sí. Unos días más tarde, el Señor, fíjate lo que dice, unos días más tarde, el Señor lo hirió y murió. ¿Quién mató a Nabal?
Qué fuerte, ¿no? Cuando David oyó esto, oyó que Nabal había muerto, dijo, alabado sea el Señor, que vengó el insulto. Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Híjole. No, imagínate, aquí ya Dios no podía utilizar a Nabal para refinar y pulir en nada a Abigail. Abigail estaba lista, perfecta, delante de Dios. ¿Sí? Entonces dijo, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer contigo, el tipo no quiere cambiar. Vamos a deshacernos de él. Y esto es muy fuerte, chicos, porque no que siempre mate a tu cónyuge. Muchas veces Dios propicia el divorcio con causas legítimas. ¿Sí? Por ejemplo, sucedió con mi mamá. Mi mamá fue refinada, purificada y demás, y de repente Dios la separó. ¿Sí? Dijo, ya prueba superada, o vamos a otros niveles. ¿Sí? Pero Dios hace eso. Dios elimina eso o puede quitarle vida. Y es cierto, Dios puede ocasionar eso. Déjame explicarte qué onda con esto, ¿sí? Esto es lo que Dios puede hacer cuando responde. Ahorita vamos a entrar más a detalle con esto. Este tipo de obediencia, chicos, ¿sí? Que las mujeres de Dios tenían esta confianza de que Dios iba a entrar al quite, a cubrir las debilidades, que Él iba a utilizar Dios los errores para su bien, que Él iba a propiciar con su cambio, el cambio de su esposo, o los iba a librar. Pero este tipo de fe, chicos, es imposible hacerlo si no ves a Dios detrás de todo esto. Es imposible. Sí. Como hemos comentado, Proverbios 1 Pedro 3, del 5 al 6, decía que las mujeres aceptaban la autoridad de sus maridos, pero ¿por qué? Porque ponían primero su confianza en Dios. Y por causa de esa confianza no tenían temor de lo que sus esposos pudieran hacer. Porque sabía que Dios los iba a entrar al quite si metían un drogado, o Dios los iba a cambiar, lo iba a utilizar para su bien. Sí. Pero si lidias con el hombre, si no ves a Dios detrás, ves solamente al hombre, y no Dios utilizando eso para tu bien, para tu gloria, vas a fallar. No te vas a poder someter. ¿Sí? Por eso en vez de quejarte con tu esposo, es que tengo un esposo, es ¿cómo le saco provecho? Sí, ya hemos platicado eso. Si lidias con el hombre vas a fallar, pero si te das cuenta que es Dios con quien estás lidiando y con su autoridad, vas a ser muy estricta en tu obediencia, porque con quien estás lidiando no es con el hombre, es con la autoridad de Dios, con Dios mismo que puso la autoridad en ese hombre. Y dices, ay Alberto, ¿tú qué sabes? Tú eres hombre. Sí. Bueno, déjame decirte, sí sé y sé bastante. Porque también he aprendido a meterme autoridades. Sí, y estuve como en el caso de mi papá, por ejemplo, cuando estuve de cristiano en la casa de mi padre. Mi papá no era cristiano. No era cristiano y era difícil lidiar con él. Porque, tú sabes, obviamente una persona no convertida, ignoraba completamente la Biblia, y yo sabía más de la Biblia, pues me metí con el Señor. Y tenía asuntos donde Dios confrontó su ignorancia de la Biblia con mi conocimiento, y confrontó lo que Dios confrontó en mi corazón, fue la soberbia que había en mi corazón, imagínate. Me estaba puliendo. Y había problemáticas en mi relación con mi papá, porque yo tenía el ideal de cómo debía manejarse la casa. Y mi hermana no puede dejar de mentir en eso. Sí, tenía el ideal en cuanto a manejar la casa y en cuanto a su negocio. Le damos ideas y toda cosa, y era frustrante porque no seguía las ideas, eran buenísimas. Sí, o sea, yo decía, papá, tenemos que... él no metía jardinero ni nada, entonces yo decía, es que tenemos que cortar los arbolitos aquí y demás. ¿Y sabes qué no hacía en desobediencia? Yo trasquilaba todos los arbolitos. Nada más entonces estaba ahí cortando todas las ramas y todo eso, y nada más me gritaban, ¡ya llegó papá! Y yo escondiéndome y llegaba, ¿quién cortó los arbolitos? Obviamente después Dios me devolvió eso, sí. Una vez mi esposa y mi cuñado cortaron mis arbolitos que yo había cortado, y era como que nada más me acordé, Señor, todos mis pecados vieron a mí. Sí. Y dije, wow, Dios hace eso. Pero sí era porque yo tenía un ideal de cómo llevar esto
me esperaba que Dios no aceptaba eso. O que mi papá no aceptaba mis propuestas. Mi papá tenía el patio, un mugrero y demás, y yo quería hacer reformas y demás. Entonces, ¿sabes qué hacíamos? Tirábamos todas sus cosas. Llegaba mi papá, dice, y mira esto, es que papá se veía muy sucio, y te lo tiramos. Así de rebeldes y cabezones éramos. Sí. Le desaparecíamos un montón de cosas, imagínate. Incluso recuerdo en mi rebeldía llegué a pintar sin consentimiento de mi papá la casa en el color ideal que de acuerdo era a mi color. Entonces llegamos, obviamente yo pintando la casa y demás. ¿Qué estás haciendo? Es que papá nunca le das mantenimiento a la casa y más uno tiene que hacer. O sea, yo hasta enojado porque no hacía nada por eso. Sí. Pero un asunto de rebeldía en mi corazón. Recuerdo también, había desacuerdos con mi papá en el manejo del trato con la familia. Yo incluso le llegaba a reprender muy severamente a mi papá, o sea, en mi altanería tan fuerte, sí. Incluso estaba, mi mamá una vez que iba a demandar a mi mamá por juicio sumario de alimentos porque no daba suficiente alimentos a mi papá. Y yo sí, estaba apoyando y toda la causa y todo, estaba apoyando a mi mamá con eso y yo te apoyo y vamos, y yo soy testigo y toda la cosa, y todas las cosas que hace mi papá y demás. Estaba en ese proceso. De repente fue ahí cuando el Señor llega sobre mí y es que llega el Espíritu Santo y te hace temblar la presencia de Dios. Y dice, ¿qué estás haciendo? Y nada más cuando el Señor te dice eso, ¿qué estás haciendo? Y dices, oh my goodness. Y luego sientes que el Señor está sumamente enojado. Tuve que humillarme ante mi papá, pedirle perdón y toda la cosa, aunque era justificada la causa. Sí, pero yo estaba en una situación de yo no podía meterme en esa situación porque estaba levantando era como David levantándose contra Saúl. ¿Se acuerdan que ni siquiera le cortó por temor a la autoridad que Dios ha puesto? Sí. O sea, era difícil lidiar porque tienes el ideal perfecto de cómo están las cosas. Incluso, por ejemplo, yo quería irme a seminario terminando la prepa. Y mi papá dice, no sería ningún seminario. Yo estaba enojado con mi papá porque, ¿cómo que no? Dice, primero termina la carrera y luego vas a donde tú quieras. Y por obediencia tuve que estudiar la carrera y no fue al seminario. Y yo te digo, gracias a Dios. Sí. Pero era un sitio donde el Señor tenía que forjar mi corazón y aprender a someterme a Él. O sea, recuerdo que incluso tenía desacuerdo con mi papá en cuanto a mi pareja. Sí. y mi papá, imagínate, tal era mi testarudez que yo decía, porque mi papá no estaba de acuerdo. Tenía una novia cristiana y demás, y mi papá estaba sumamente enojado de que no quería. Entonces, no, yo por más que quería manipularlo y convencerlo, decía, no quiero. Y para mí mi papá era faraón, que no quería dejar de salir al pueblo de Dios para que hiciera su voluntad. Era, es que tú eres como faraón y toda la cosa. Total que anduve en desobediencia, imagínate. Y me mandó llamar al pastor en ese entonces, en donde iba en la iglesia. Entonces yo le platico las revelaciones y todo lo que Dios me había mostrado y demás. Y me dice, ¿y qué dice tu papá? Que no. Y saca la iglesia y dice, tus revelaciones y todo, como si nada. Si la autoridad que Dios estableció dijo esto, tienes que someterte. Y sabía que me iba a decir eso. Pero yo pensé que lo iba a convencer con mi speech. No. Y hasta el punto era que impresionantemente, vez tras vez, aunque mi papá no tenía el conocimiento bíblico ni demás, ¿sabes qué pasaba? Que Dios siempre lo respaldaba. Entonces estaba que tenía razón cada vez que me ordenaba algo. ¿Sí? O la situación cuando por obediencia corté con la relación con ese noviazgo, o sea, Dios me libró, y cuando lo desobedecía, aún detallitos más conscientes, Dios permitía que viniera disciplina divina, pero de esas fuertes, ¿sí? Donde permitía que el enemigo me zarandeara terriblemente, si te digo, hay detalles que la historia es muy larga en ese sentido. Pero de esas que aprendes es, ok, Señor, y aprendes obediencia de que, ok. Y si me llevó hasta el punto donde era aprender a obedecer, no lo que mi papá decía, sino lo que sabía que mi papá quería, lo que había en su corazón. Porque a veces es que los papás dicen, sí, haz esto, pero sabes que no quieren. A ese punto de obediencia me llevó a tener, sí. En otra situación, cuando yo pensé que ya había librado el asunto de la autoridad con mi papá, tenía el asunto con la autoridad con los pastores. Dios nos llevó a una iglesia donde los pastores, en su proceder, me sacaban canas verdes. Era, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo hacen aquello? Y yo no me quería meter y era para mí
llorar y crujir de dientes por ver todo lo que pasaba y lo que decían y demás. Y eran diferencias en asuntos periféricos, pero para mí eran muy fuertes. ¿Sí? No es como que estuvieran predicando otro evangelio ni nada por el estilo. Pero sí había diferencias en asuntos periféricos y en forma de proceder. Me acuerdo que una vez estaba en la alabanza y la oración en una reunión. Y el Señor me dice, llega el Espíritu Santo y me dice, me eres una amenaza. Es padre cuando el Señor viene y te dice cosas bonitas. Este es mi hijo amado en quien tengo compasión. Pero cuando el Señor dice, me eres una amenaza, yo, ¿te sientes cuacha? Dice, Señor, ¿por qué? Y luego me dice, porque estás dispuesto solamente a apoyar el liderazgo cuando estás de acuerdo con Él. Y así como voy a confiar en ti. Yo, oh. O sea, Dios no puede confiarme en mí, en lo más mínimo, porque en cualquier momento que Dios estuviera en desacuerdo con Dios, ¿sabes quién viene a ganar? Yo. Sí. Y tuve que meterme en un trato donde, ok, aunque no esté de acuerdo, me someto. Y ayudo, y coopero, y me envuelvo, y me involucro. Sí. Por eso entiendo muy bien la problemática que vive la mujer bajo la autoridad del marido. Porque es la misma situación. Tú tienes tu ideal y quieres que tu ideal prevalezca porque sabes que es lo mejor. Y no tienes un mal corazón de que, es que quiero que... no, tú tienes el ideal perfecto. ¿Sí? Y haces hasta lo que no para que quede. Pero eso, lo que el Señor lo que te lleva es a una sumisión, donde estás dispuesto a dejar morir eso. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando te rebelas, dice la Biblia que acarreas condenación sobre ti. Okay. Cuando te rebelas, acarreas condenación sobre ti. Romanos 13, de 1 al 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sí. Dios me llevó a vivir disciplina así, divina, por revelarme a la autoridad establecida. Tuve que aprender, ser forjado. Sí. Pero ¿te imaginas? Sara tenía unas muy buenas razones para rebelarse, ¿o no? ¿Te imaginas Sara diciéndole a Dios, Señor, ya tuve suficiente con este hombre? Sigue con puros sueños que no se concretan y sus decisiones ponen en peligro mi bienestar y el de mi familia. ¿O no podía decir eso? ¡Claro! Como sé que quieres lo mejor para mí y eso no es lo mejor, definitivamente me voy a separar de él. ¿No puedo haber dicho eso? Con la mano en la cintura. ¿Qué crees que le hubiera pasado a Sara si hubiera hecho eso? ¿Hubiera estado dentro de la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué tal si Sara, viendo las malas decisiones de su marido, tratara de manipularlo para que hiciera lo que ella cree que es mejor? ¿O qué tal si mejor decide tomar el mando en sus manos y hacer lo que ella cree que es mejor en plena rebeldía? Al cabo, Dios entiende, pues las decisiones de mi marido no están bien y definitivamente Dios no quiere que me someta a un mal liderazgo. ¿Podría decir eso? ¿Podría pensar eso? Completamente. ¿Cómo hubiera reaccionado Dios con Sara en este caso, si hubiera hecho eso? Fíjate, excusas racionales hubiera tenido. Fíjate. Pero tienes en la Biblia casos de desobediencia de dónde aprender. 1 Corintios 10, 11, tú ves que las historias que se establecen en la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, dice que todo eso le sucedió para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado al fin de los tiempos. Es decir, todas esas historias son para que tú y yo aprendamos en cabeza ajena. Así como que te ahorres chipotes. ¿Sí? Oye, hay muchos casos. En mi caso personal, por ejemplo con mi papá, yo la desobediencia la sufrí porque Dios permitió una perturbación demoníaca impresionante que me zarandeó terriblemente. Ahí aprendí lo que significa en 1 Corintios 11, 10, lo que dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Eso que señal de autoridad de la cabeza habla del velo, que era un símbolo era un recordatorio para la mujer de que debe estar en obediencia. El velo de ese signo te salva de las zarandeadas si te estás en desobediencia. ¿Sí? Es la actitud de obediencia, de sumisión al esposo. ¿Sí? Porque cuando se te sale de eso, llegan los ángeles. No exactamente. Primero, los ángeles de Dios no te pueden defender. ¿Sí? Porque estás en desobediencia. Y los ángeles caídos te dan tu buena arrastrada. ¿Sí? Pero también tienes otros casos. El caso de Coré y Datán. ¿Se acuerdan de estos tipos que se rebelaron contra la autoridad de Dios? Uno
A unos se los tragó la tierra y a otros cayó fuego del cielo. La expresión trágame tierra tiene un trasfondo bíblico de aquí en Números capítulo 16. O el caso de Miriam, también. Oye, no le agradaba mucho el liderazgo de Moisés, empezó a criticarlo, tampoco nada más Dios habla por medio de Moisés. Y fuego, cayó lepra sobre ella, ¿se acuerdan? Sí. O el caso de Mical. ¿Se acuerdan de Mical? ¿Quién fue Mical? Esposa de David. Esposa de David. Dice que su corazón se llenó de desprecio hacia él porque David no hacía las cosas como ella quería. Y fuego, Dios le castiga con esterilidad. Si algo era súper humillante en ese tiempo era la esterilidad. O el caso de Séfora. ¿Se acuerdan de Séfora? ¿Qué pasó con Séfora? La esposa de Moisés. Y hay un incidente muy particular que mucha gente no entiende. Dice Éxodo 4, de 24 a 26. Dice, y además quiero que entiendan esto. Es un caso episodio donde Dios ya llamó a Moisés y le dijo, ve a librar al pueblo de Israel, ¿sí? De Egipto. ¿Sí? Ya con llamado, propósito y demás. Y fíjate bien esto. Con llamado, con propósito, con todo lo que planes que Dios tenía para Moisés. Rumbo a Egipto, dice en Éxodo 4, de 24 a 26. En un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Bye, bye, propósito. Bye, bye, llamado. Imagínate, Moisés, Señor, pero si me llamaste a liberar a Egipto. Y es, cállate, te voy a matar. Imagínate. Qué fuerte. Dices, ¿qué ocasionó que Dios quisiera matar a Moisés? Dice, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. O sea, en forma de reclamo. Cuando dijo un esposo de sangre se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. Fíjate la problemática. La problemática era que Séfora no quería circuncidar a sus hijos. Y Moisés, como Séfora era de armas tomar, dijo, pues bueno, ok, cedemos. ¿Y Dios contra quién se fue? Contra Moisés. Sí. ¿Te imaginas la escena? O sea, Moisés queriendo circuncidar a sus hijos. ¿Te imaginas el pleito doméstico que hubo ahí? Ni lo intentes, Moisés, me imagino Séfora. Si cortas a mis hijos, me divorcio de ti. ¿Cómo voy a poner en riesgo a mis pequeñitos por tu tonta tradición? Además, no hay médicos en la región. No. No voy a poner en riesgo a nuestros hijos. Tendrás que pasar por mi cadáver antes de que los toques. Me imagino la discusión ahí entre ellos. Y Moisés dijo, pues bueno. Bueno, déjame explicarte. En Números 12, Moisés, antes de que Dios condenara a Israel a deambular por el desierto por 40 años, antes de que, ¿se acuerdan que fue condenado por Israel a deambular por el desierto? Antes de que eso sucediera, Moisés ya se estaba casando con una negrita. ¿Y se fuera? Lo cual indica que Séfora murió a los cuantos meses de ese suceso. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y dices, oye, pero ¿tú estás diciendo que realmente Dios pudo haberla quitado la vida? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de disciplina divina? ¿Dios disciplina a los suyos, sí o no? ¿Les da pavo, sí o no? 1 Corintios 11:30 dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntamente con el mundo. Fíjate. Dices, ¿cómo puede ser esto? El llamado y el don de Dios son irrevocables. El contexto, el pasaje se refiere a un contexto del llamado al pueblo de Israel. Sí. Por eso nos advierte en 1 Corintios 10:5. ¿Se acuerdan? Cuando habla de los episodios del Antiguo Testamento, Pablo dice, sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y quedaron en el desierto. Quedaron sus cuerpos tendidos en el desierto. Dime, ¿era el propósito de Dios que pasaran la tierra prometida? Sí. ¿Que conquistaran todo el propósito de Dios para sus vidas? Sí. ¿Y sin embargo, lo cumplieron? No. ¿Murieron dónde?
en el desierto. Y muchos cristianos terminan muertos en el desierto porque no pasan el proceso de Dios en sus vidas. Bye bye propósito, bye bye llamado. Y tú puedes ver con claridad que Dios te puede cortar la vida antes de que cumplas tu propósito. Lo hizo con el pueblo de Israel de entrar a la tierra prometida y lo iba a hacer con Moisés antes de que cumpliera el llamado de liberar al pueblo de Egipto. Imagínate. Entonces, si tú piensas que tienes el llamado, no estás seguro hasta que sigas avanzando y te sometas al trato de Dios. ¿Vamos entendiendo? Sí. Por eso, chicos, debes entender que una persona rebelde, en realidad los errores del liderazgo son solo una mera excusa para su verdadera intención. Una persona rebelde, su verdadero deseo es hacer su voluntad. Debes entender esto, y te lo repito, para una persona rebelde cualquier liderazgo es un mal liderazgo. Y será bueno solo cuando ese liderazgo se somete a ella. Fíjate. Es decir, va a ser un liderazgo solamente cuando ese liderazgo haga su voluntad. Tú te das cuenta realmente que eres realmente obediente a Dios, no cuando te sometes cuando estás de acuerdo. Fíjate. Sino cuando te sometes cuando estás en desacuerdo. Hay gente que dice, no, yo sí me someto a la Biblia. Cuando estás de acuerdo con ella. Cuando no, pues no. ¿Eso es obediencia? No, yo sí me someto a la autoridad. La verdadera obediencia se muestra cuando hay sumisión en un desacuerdo. Qué fuerte, ¿verdad? Y la sumisión que Dios demanda es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo. Oye, Alberto, lo que estás queriendo decir es algo muy difícil, el estándar es muy alto. ¡Claro! Pero Dios te está pidiendo que lo hagas no en tus propias fuerzas. El estándar que Dios está pidiendo es imposible para una persona que no ha nacido de nuevo. Fíjate lo que dice Romanos 8, del 7 al 9, dice, la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Fíjate. Oye, todavía vives bajo la naturaleza pecaminosa, olvídate, este modelo no funciona para ti. Sí, no funciona. Porque es el Espíritu el que pone en ti el querer como el hacer, Él pone el poder para poder hacer esto. Sí. Lo dice el versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, sino controlados por el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Fíjate lo que dice, que la única razón, el único poder que te lleva a no vivir bajo tu naturaleza pecaminosa es que tengas el Espíritu de Dios dentro de ti. Si no tienes eso, este modelo no va a funcionar. Sí. Con esto, chicos, por eso te quiero terminar con palabras de ánimo por la mujer. Sí, sabemos que es difícil estar en tu lugar como mujer, casada con maridos deficientes, con debilidades, con problemáticas. Sí. Como hombres debemos entenderlas y no culparlas, porque también nosotros, aunque tenemos un liderazgo perfecto en Cristo, batallamos para someternos. Sí. A veces cuando llegaba con Dios, que Señor, mi esposa no se somete, y el Señor, ¿y tú sí? Y yo, ¡ay, Señor! ¿Por qué siempre me las devuelves? Sí. Dios siempre nos confronta con esa situación. Sí. Como hombres no los culpamos, sino, ¿sabes qué? Debemos orar por gracia sobre sus vidas en esta área. Porque sabemos que esto es un reto. Que el Señor les dé la fe suficiente, que pongan en ustedes el querer. Y también nosotros en someternos plenamente a Dios, no solamente cuando queramos. Entonces sabemos que es difícil, tenemos que ser empáticos. Tú como mujer debes tomar aliento, pues no estás sola. Las mujeres en la Biblia entienden tu lucha, pero también puedes encontrar en ellas un ejemplo a seguir. Y puedes confiar en Dios. Que así como cubrió las debilidades de sus esposos, entrándole al quite para protegerlas a ellas y a su familia, lo hará contigo siempre y cuando te sometas a su autoridad como lo hicieron ellas. Porque el condicionante para que Dios entrara al quite es, se sometieron. Y tema a Dios. Sométate a Él. Evita disciplina divina. Si crees que las cosas serán mejor en tu forma,
¿Vas a ser quebrantada por Dios? Evítate eso. Sí. Nosotros no vivimos bajo el modelo del mundo, vivimos bajo el modelo de Dios. Difícil, claro. ¿Por qué? Porque implica morir a ti mismo, a lo que crees que es mejor. Pero ¿qué te dice la Biblia? No seas sabio en tu propia prudencia. Es decir, te dice, desconfía de ti mismo. Dice, confía en Dios. El modelo de Dios funciona. Pregúntale a mi esposa. Cuando ella se sometió a Dios y se dejó pulir por mis imperfecciones, ¿sabes qué pasó? Dios vino sobre mí. Y ahí me tenía así, con la problemática. ¿Se acuerdan lo que les platiqué? Que estaba, una noche le hice llorar porque la traté ásperamente y yo así como que medio intuí que algo pasó, pero la verdad ni le puse atención. Y en la mañana, en mi tiempo emocional, me presento delante de Dios y el Señor nada más lo notó sumamente enojado conmigo. Yo, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me dice, tienes que pedir perdón a tu esposa por cómo le trataste a ella. Y yo, ¿qué? Pues, ¿ni qué hice o qué? Pues claro que estaba discutiendo con el Señor, pero estaba tan la convicción y tal temor de que Dios me iba a hacer algo si no hacía eso, que voy con mi esposa y le digo, oye, me dijo, como que el Señor me regañó por esto y me está pidiendo que te pida perdón, pero realmente son puntadas mías, ¿no? Porque realmente no pasó nada, ¿no? Y mi esposa se pone a llorar, o estabas que súper contenta porque Dios me había regañado. ¿Por qué? Porque se cuenta que Dios tiene un Padre amoroso que la defiende. Pero solamente va a venir a defenderte cuando ya no hay nada que tratar contigo, sino cuando estás lista para tratar con tu marido. Sí, porque ya trató contigo. Y así fue. Ella se sometió al trato de Dios, sufrió la ofensa, hizo todo, reaccionó correctamente y no le dejó, ya no veía nada que tratar con ella, le dejó las manos libres a Dios para que tratara conmigo. Y siempre funciona así. Entonces hay esperanza en esto. Y si no, tu esposo no entiende, no se convierte, no cambia, no se arrepiente, eventualmente Dios puede darle bye bye. Sí. Entonces, ese es el reto que tiene la mujer. ¿El hombre tiene retos? Sí. De esos vamos a platicar el próximo sábado. Ahorita quiero terminar nada más con una llamada a las personas que dices, quiero vivir este modelo. Bueno, no lo vas a poder vivir en tus propias fuerzas. El modelo de Dios es tan alto y tan superior que requiere ayuda sobrenatural. No lo puedes hacer contigo mismo. De hecho, algo que hemos platicado es que requieres aplicar todo lo que hemos visto en el discipulado hasta ahora. Sanidad emocional, mente renovada, liberación. Tienes que aplicar todo lo que hemos estado viendo hasta esto. Porque lo que hace el matrimonio es que pone a prueba todo tu acervo en el discipulado. Sí. Pero necesitas comenzar con un paso, que es recibir el Espíritu Santo, la ayuda divina, que viene a darte el poder para poder vivir esto. Y solamente se puede recibir el Espíritu Santo si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo. Es decir, dejar de ser, con rendir tu vida a Cristo, estamos hablando de arrepentirte, a estar dispuesto a someterse a su voluntad. Si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios mismo encarnado que murió por ti en la cruz y que resucitó para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir el Espíritu Santo, el perdón de pecados y la vida eterna. Y si tú quieres hacerlo, dice la Biblia que puedes invocar su nombre, pedirle salvación y Él te la va a dar. Sí. Y si quieres hacerlo, te quiero guiar en esta oración. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me rindo a ti. Te pido que me perdones mis pecados. Hasta el día de hoy he seguido mi propia voluntad y no la tuya. Yo te pido que me perdones por ello. Rindo mi vida a ti. Creo que moriste por mí en la cruz, que resucitaste para el perdón de mis pecados y que eres el Señor de señores y Rey de reyes. Yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Cambia mi vida, Señor. Dame tu Espíritu Santo. Sálvame. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, bien, pero a los que más que hemos estado avanzando en esto, todo un reto, ¿verdad? Especialmente para las mujeres. ¿Hay esperanza? Sí. Hay esperanza. Como Dios no te da una orden sin darte una esperanza en cuanto a cómo esto va a funcionar. Vamos a platicar el próximo fin de semana acerca del reto para los hombres, pero quiero que oremos porque el Señor les dé la gracia que necesitan para poder vivir a este nivel de compromiso con el Señor. ¿Sale? Amado Padre Celestial,
Señor, queremos pedirte, Señor, por las mujeres de la iglesia, Señor, las mujeres casadas y que están por casarse, Señor. Padre, porque vivir el modelo que tú has establecido en tu palabra, Señor, es todo un reto, Señor. Se requiere fe, se requiere autonegación, Señor, se requiere morir a uno mismo. Señor, y eso no se puede hacer por uno mismo, sino por tu poder, Señor. Y te pedimos que venga ese poder de tu Espíritu Santo sobre sus vidas para que puedan vivir este nivel, Señor. Que puedan reflejar en su relación matrimonial el modelo de la iglesia con Cristo, Señor. Ellas sometiendo, Señor, y sirviendo a su Señor, así de la misma manera sirviendo a su esposo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, Señor, les ayudes en este reto que tienen, Padre. Y a nosotros, los varones, Señor, ayúdanos a ser comprensivos con ellos en esta debilidad, porque no es cualquier cosa someterse a personas falibles como nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.